Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Campos. Vamos a dar inicio a la explicación de la semana 7, que es el cierre de la unidad 2, que lleva por nombre el ensayo para pensar en voz alta. Esta actividad lleva por nombre semana 7, actividad producto integrador de unidad, el ensayo. En este apartado, se le solicita al alumno que ingrese a la videoconferencia para comprender las indicaciones de cómo debe de entregar el producto integrador final de esta unidad. Se le solicita al alumno que debe de releer su escrito y determinar las correcciones necesarias y prestar atención a lo siguiente. Que corrobore que la introducción contenga los aspectos o puntos a comparar y contrastar, que verifique que las citas textuales directas estén entre comillas y que tanto estas como las indirectas sustentan, aclaran o ejemplifican las ideas expresadas. Otro de los puntos que deben de prestar atención es que debes de confirmar que las conclusiones resuman las ideas principales expuestas en el desarrollo y que la tesis central esté claramente expresada. Y por último, que revise la bibliografía que contenga todos los elementos que deben aparecer para que el destinatario pueda acceder a las fuentes si lo desea. En este apartado viene la lista de cotejo, que son los criterios con los que se te va a evaluar la actividad. Voy a pasar a explicarte lo siguiente. Como ya estamos en la etapa de cierre, me voy a ir a los recursos que tiene esta asignatura, que son los videos tutoriales, a la parte de recursos de la unidad. Etapa de cierre. Momento de edición. El alumno se centra en las acciones para obtener una versión final del ensayo. Pasos para elaborar el ensayo. Lo primero que tiene que hacer es abrir un documento de Word. Ve a la opción de insertar, elige cuadro de texto y elabora la estructura del ensayo. Da doble clic en el cuadro de texto, elige la opción Ajustar posición en la página para que pueda posicionar el título en la parte del encabezado. Observe el ejemplo. Recuerden incluir en la estructura título, introducción, desarrollo y conclusión. Con el modelo o formato que ha elaborado en el documento de Word, tiene lista la estructura para vaciar la información del ensayo. Les comparto algunas sugerencias tipográficas para su ensayo. Observen el ejemplo. Bien, como se pueden dar cuenta, en este video, que es la etapa de cierre, se le muestra al alumno cómo va a entregar el producto integrador de la unidad. Voy a pasar a la información para que quede más claro cómo van a entregar el trabajo y el proceso que se elaboró para llegar a este punto de la entrega del producto integrador final. En la unidad 2, que es el ensayo para pensar en voz alta, en la semana 4 ustedes buscaron un tema de su interés, un ensayo de comparación y contraste para que ubiquen la estructura que conforma un ensayo de comparación.
En ese ensayo que buscaron en Google Académico, ustedes detectaron el planteamiento del problema, su importancia e interés, que es la parte de la introducción. Y en la parte del desarrollo, ustedes ubicaron las preguntas de investigación que el autor elaboró para elaborar su ensayo y darle respuestas a sus preguntas. Y en este caso se puede mostrar una gráfica donde se muestran los resultados sobre las preguntas que elaboraron. En la parte de la conclusión, ustedes detectaron la postura del autor ante el ensayo que ha elaborado y por último detectaron las fuentes de este mismo ensayo, citando de las normas APA. Con esta información ustedes ya empezaron a socializar cuál era la estructura de un ensayo para posteriormente realizar la actividad de la semana 5 que lleva por nombre Información para mi ensayo. Ustedes decidieron un tema, seleccionaron a su destinatario y el propósito de su ensayo. Siempre se les está compartiendo en cada formato de entrega un apoyo, un recurso para que puedas elaborar la actividad que te están solicitando. En esta misma semana 5 elaboraste un organizador de la información, que son los puntos que vas a comparar y contrastar, y debes de recordar que el organizador de la información, lo que tiene como finalidad es que organices tus pensamientos y tus ideas para posteriormente desarrollar el cuerpo de tu ensayo. Y nuevamente en ese formato se entregó un recurso para que puedas comprender cómo se iba a elaborar este organizador gráfico de su ensayo. En la semana 6, que es el borrador de mi ensayo, ustedes me están entregando en un documento de Word este formato tal cual se muestra aquí con la información de su ensayo, donde tienen que poner la introducción, darle respuestas a sus preguntas de investigación y elaborar una conclusión a la que llegan con este tema. Y nuevamente ingresar las referencias bibliográficas de donde han obtenido esta información. Este borrador de mi ensayo tiene un valor del 20% de su calificación. Por ello, la importancia que ahorita analicen si están cumpliendo con todos los criterios que debe de llevar un ensayo de comparación y contraste, porque se va a dar la oportunidad de que esta semana va a quedar abierta la semana 6 para que ustedes analicen de manera muy autónoma si tienen que hacer adecuaciones a su ensayo, porque ahorita van a comprender que este mismo borrador lo van a utilizar para la etapa de cierre, que viene siendo el producto integrador final, que tiene un valor del 30% de tu calificación. Es decir, ambos trabajos te van a dar un 50%. Por ello, la importancia de que prestes mucha atención y hagas las adecuaciones necesarias. Bien. Debes de recordar que en este ensayo, para elaborar el desarrollo, tuvieron que elaborar preguntas, y las preguntas fundamentales para elaborar un ensayo de comparación y contraste son en qué se parecen, en qué se diferencian y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Este producto, que es el borrador de la semana 6, lo vas a utilizar para entregar tu producto integrador final, que te comento que tiene un valor del 30%, y ya solamente lo tienes que enviar de manera presentable, es decir, quitarle todos los colores, todos los indicadores, las preguntas, y que quede de esta manera como se muestra en la imagen. En la plataforma se está solicitando que ustedes deben de corroborar que la introducción contenga los aspectos o puntos a comparar y contrastar. En repetidas sesiones se les estuvo pidiendo que debes de recordar que en la parte de la introducción, después de hacer una breve historia sobre tus subtemas que estás comparando y contrastando, tienes que hacer especial mención a estas palabras que te estoy poniendo aquí en la pantalla. En tu introducción tienes que agregar, por ello consideramos, en este ensayo revisaremos y los compararemos. Desde la parte de la introducción al lector de tu ensayo le queda claro que es un ensayo de comparación y contrastes porque estás usando estas palabras claves. Eso no debe de faltar en la parte de la introducción. El segundo punto que se te pide en plataforma es que verifiques que las citas textuales directas entren
estén entre comillas y que tanto estas como las indirectas sustentan, aclaran o ejemplifican las ideas expresadas. Pero, ¿qué son las citas textuales directas e indirectas? Las citas directas es utilizar la misma palabra del autor sin cambiar ni una sola palabra. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí están las comillas. Muchas veces no hay recurso suficiente para generar electricidad y entre paréntesis está el autor al que estamos citando, Deicas 2014. Y las citas indirectas son citas específicas o generales de ideas o datos de una fuente, pero descritas con nuestras propias palabras. Por ejemplo, de acuerdo con Deicas 2014, en diversas ocasiones no existe el recurso que permita producir electricidad. Otro de los puntos que se le solicita al alumno es que confirme que las conclusiones resuman las ideas principales expuestas en el desarrollo y que la tesis central esté claramente expresada. Debes de recordar que puedes utilizar para elaborar tu conclusión lo siguiente. Como conclusión considero que e indicar cuál es la mejor opción de los dos subtemas que ustedes están comparando y contrastando. Por último, se te pide que revises la bibliografía que contenga todos los elementos que debe aparecer para que el destinatario pueda acceder a las fuentes si así lo desea. Y aquí les estoy compartiendo cómo en este ensayo de comparación y contraste vienen las páginas a las que se accedió para darle respuestas a las preguntas de investigación y se encuentran los enlaces de la página para que cualquier persona que le dé clic pueda acceder directamente a la página de donde se ha obtenido la información. Esto es lo que se te está solicitando en plataforma. Voy a pasar para iniciar a hacer el repaso. Recuerda que en esta semana 7 ya es el cierre y en la semana 7 se está pidiendo que realices el cuestionario, que es una evaluación de la unidad 2 y este tiene un valor del 20%. Te pido que prestes atención a la siguiente información porque al finalizar vamos a hacer la actividad en la página en la que ustedes ya están activos. ¿Qué es un ensayo de comparación y contraste? Analiza dos o más subtemas para compararlos y contrastarlos. Como pueden ser dos teorías, dos posturas, dos investigaciones o dos periodos de la historia. Recuerda que lo que caracteriza un ensayo de comparación y contraste son las preguntas de investigación. Una de ellas pueden ser en qué se parecen, en qué se diferencian, ambos son igual de eficientes, cuestan lo mismo, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Otro de los puntos que debes de recordar en un ensayo de comparación, cuál es su estructura. Y debemos de recordar que es la parte de la introducción. Aquí se plantea el problema y su importancia y su interés. En la parte del desarrollo, que es el cuerpo del ensayo, aquí ya se presentan los puntos de comparación y contraste, es decir, se le dan respuestas a las preguntas de investigación. Por último, en la parte de la conclusión, que ya es el cierre del ensayo, se presenta la postura del autor y una de las preguntas que ustedes pueden retomar es ¿cuál es la postura del autor respecto al tema? Debemos de recordar que un ensayo, que la conclusión de un ensayo tiene diversas finalidades, como es proponer, resolver un problema o proponer alternativas de solución o mostrar que ninguna de ellas es concluyente. Otro de los puntos característicos de un ensayo de comparación es una de las herramientas que es el organizador de la información y recuerda que hay dos estilos. El primero, el estilo por bloque. El estilo por bloque analiza todos los puntos de comparación de un primer subtema, luego del segundo y resulta efectivo cuando el destinatario está familiarizado con uno de los subtemas. Te pido de favor que observes la imagen para que sepas diferenciar un estilo por bloque. El otro estilo es punto por punto. Se explican las similitudes y las diferencias de dos o más subtemas con respecto a un punto de comparación y contraste, y este resulta efectivo cuando el destinatario desconoce de ambos temas.
Y nuevamente te pido que observes de cómo se diferencia uno de estilo por bloque y uno de estilo por punto. Nuevamente regresamos a la información que es la tesis y un ensayo. Ya lo hemos visto en repetidas sesiones desde la sesión 4, que corresponde a la idea central o núcleo de la argumentación, alrededor del cual se reflexiona y se plantea lo que se quiere comparar y contrastar, así como la postura del autor frente al tema abordado. Recuerda que la tesis central del ensayo de energía del futuro se encuentra en la parte de la introducción, que igualmente su ensayo debe contener en la parte de la introducción. ¿Qué es el párrafo? Otra de las características del ensayo de comparación es usar los párrafos, que tienen la función de ejemplificar, explicar, argumentar o ampliar la idea principal. Existen tres tipos de párrafos que se utilizan en el ensayo. El primero es el párrafo introductorio. Aquí se presenta la información básica sobre los temas a comparar, subtemas a comparar. El 2 es el párrafo del desarrollo o cuerpo. Aquí se presenta, el autor presenta o expone los puntos de comparación y contrastes de los subtemas. Y por último está el párrafo de conclusión. Aquí ya es el cierre del ensayo y puede presentarse un breve resumen de las ideas principales o de la postura del autor. Con esto finalizamos el repaso de la unidad 2. Vamos a dar inicio a la actividad de evaluación externa que está haciendo el docente. Como les comento, los 5 mejores puntajes van a ganar literalmente un premio para que puedan mejorar su calificación.